Presidente, históricamente Zacatecas fue un parteaguas para consolidar la Revolución Mexicana, pues la División del Norte, encabezada por el general Francisco Villa y Pánfilo Natera, derrotaron al ejército federal de Victoriano Huerta. En este tenor, se puede aseverar que las grandes transformaciones que ha tenido México han sido llevadas a cabo por hombres valientes, nunca por sumisos. La historia nos enseña que es legítimo que la sociedad mexicana se autoempodere para exigir respeto a sus derechos, el cumplimiento del mandato conferido a las autoridades y el fin a problemas que ahogan a la sociedad. Hoy en día, uno de esos grandes problemas es la corrupción. ¿Cómo erradicar la corrupción e impunidad cuando con una mano exigen castigo a los corruptos y con la otra cobran los sobornos? Esto es la realidad que vive México. La élite política no ha querido eliminarla porque de ella viven y viven muy bien. Zacatecas ilustra de sobremanera esta situación, ya que tristemente se encuentra entre los más endeudados, al mismo tiempo en una profunda crisis económica y política. Lo anterior lo digo con conocimiento de causa. ¿Cómo es posible que en un mismo momento haya incrementado su deuda pública en más de 10,780 millones de pesos? Esto representa el 6.4% del Producto Interno Bruto, y al mismo tiempo el partido del gobierno que ha llevado a Zacatecas al despeñadero haya podido ganar las elecciones? La respuesta es muy sencilla: gracias a la corrupción e impunidad que prevalece en el Estado. Yo viví en carne propia esta situación. Nadie puede decir lo contrario. En el pasado proceso electoral estatal nos enfrentamos a un sinfín de triquiñuelas, desde obstaculizar el registro de planillas para ayuntamientos, pasando por la difamación y la guerra sucia, hasta intentar quitarme el derecho de votar y ser votado, las cuales fuimos superando en el marco de la legalidad, sencillamente porque nos asistía la razón. Sin embargo, nunca fueron sancionados los promotores de estas violaciones a la ley. La pasada jornada electoral fue la más sucia que me ha tocado vivir, desde la compra y coacción del voto hasta llegar al ridículo de impugnar una elección que ganó la ciudadanía de la capital de Zacatecas. Morena ganó la capital con más de 19,000 votos, pero los nuevos hombres del viejo PRI recurrieron a las trampas de siempre, impugnaron la elección en el Tribunal Electoral Estatal y lograron corromper a los magistrados, a Esaú Castro Hernández, presidente, a Juan de Jesús Alvarado Sánchez e Hilda Lorena Anaya, al grado de que se circuló en diferentes medios, se llegó a señalar que recibieron más de 20 millones de pesos por aprobar la resolución. Como consecuencia de dicha decisión, Morena impugnó en la Sala Regional de Monterrey de Tribunal Electoral, en donde los magistrados también actuaron por consigna, de tal modo que con descaro terminaron aprobando la resolución que se impugnó en la Sala Regional de Monterrey. En este tenor, hemos denunciado que primero circularon un dictamen donde se revocaba la sentencia del Tribunal Estatal y se consagraba el triunfo de Morena en la capital, pero repentinamente fue modificado, cambiando el sentido de la resolución a favor de Morena por la anulación de la elección
y solicitar elecciones extraordinarias. Y esto solo tiene una explicación: la corrupción y los intereses impuestos desde lo más alto del gobierno. Por eso pregunto, ¿de cuánto habrá sido el soborno? ¿O cuál habrá sido el ofrecimiento a los magistrados de la Sala Regional de Monterrey para votar a favor de la resolución? Ese es el mejor ejemplo de que aquí en México hay justicia a la carta o justicia al mejor postor. Por tal razón, la sociedad zacatecana se cansó de tanta tranza y en un acto de empoderamiento ciudadano y con fundamento en el artículo 39 constitucional, tomaron el Congreso de Zacatecas para exigir a las autoridades que actúen bajo el marco de la legalidad y la verdad. Como bien lo mencionó Norberto Bobbio, el correcto funcionamiento del régimen democrático solo es posible en el ámbito del gobierno de las leyes, contrapuesto al gobierno de los hombres. Eso posibilita un control de las decisiones políticas, donde el individuo es tomado en consideración en su rol de ciudadano, principio que a muchos se les ha olvidado porque les da por no respetar la voluntad popular. Solo recuerden que no siempre el pueblo va a respetar las decisiones de sus gobernantes. Los que hemos caminado y escuchado a la gente nos damos cuenta que el pueblo ya está cansado de tanta corrupción e impunidad. Incluso hay quienes demuestran estar dispuestos a ir a una revolución, idea que no suena tan descabellada cuando volteamos a ver los sucesos que originaron el movimiento armado en 1917, los que se asemejan a los de hoy en el 2016, abuso de poder, corrupción, pobreza y nula democracia. Estos actos son los que desmoralizan a la ciudadanía y por ende la gente se pregunta, ¿dónde está el supuesto Estado democrático en el cual está sustentado el país si los principios básicos electorales no son respetados? El pasado proceso electoral estuvo plagado de inconsistencias, irregularidades e ilegalidades y no les bastó la guerra sucia durante la campaña. Ahora fueron por la compra y coacción de los magistrados, primero en el tribunal local y después en la sala regional del Tribunal Electoral para quitar el triunfo del pueblo de Zacatecas y de Morena. A pesar de no tener argumentos jurídicos, con cinismo y descaro, desconocieron la voluntad de la mayoría y han impuesto la ley de Herodes con el objeto de mantener el régimen de privilegio, corrupción e impunidad con la que se conduce el gobierno del Estado, régimen que el día de ayer sentó en el poder a su nuevo cómplice. Lo que más preocupa es que poco a poco han sentado las bases de un nuevo autoritarismo compartido. Termino, presidente. Lo grave es que ahora se legitiman en las elecciones y la división de poderes para imponerse. Antes era solo un partido, ahora son 2 o 3 institutos políticos, pero finalmente son unos cuantos y no la voluntad de la mayoría las que deciden el rumbo de este país, y el pueblo de Zacatecas lo sabe. Entendemos que la única estrategia que tienen para ganarnos es la tranza, porque saben que a la buena no nos ganan, pues no los quieren ni en su tierra. Es por eso que desde esta tribuna hago escuchar el reclamo de las y los zacatecanos que exigen respeto a su voto y al derecho a elegir a sus gobernantes. Basta de autoritarismo, exigimos un alto a la represión, dejen elegir libremente al pueblo de Zacatecas. Exigimos que permitan que la Sala Superior del Tribunal Electoral actúe con libertad en el recurso de reconsideración interpuesto por Morena. Exigimos un alto a la represión y los actos de corrupción al interior del Poder Judicial. Exigimos que el gobierno federal saque las manos de este proceso. Que quede claro, si no hay justicia para el pueblo, no habrá paz para el gobierno. Es cuanto, señor presidente. Gracias, senador David Monreal. Túrnese a la Comisión de Justicia.